Doctorado, profesorado. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy, jueves 2 de mayo, en el auditorio de TICMAS, la plataforma modular de educación. Vamos a comenzar una jornada larga, llena de invitados interesantes, con una gran invitada, Laura Lewin, con quien ya hemos hablado varias veces, además, porque Laura siempre trae cosas novedosas. El año pasado hicimos una charla aquí, después hicimos una charla en el auditorio de Grandes Libros y ahora estamos de nuevo en TICMAS. Laura, justo cuando prendieron la cámara estaba viendo que eras traductora, pero no vamos a arrancar por ese lado, vamos a ir por el lado de la pedagogía. Primero que nada, quiero decirles que Laura tuvo hace poco un problema de salud y que aún así, todavía reponiéndose, quiso estar en el auditorio, así que mi agradecimiento es enorme. Y también que nos trajo su nuevo libro, Fuertes y Felices. Voy a tratar de que la cámara lo tome sin que haga demasiado efecto de luces con el rebote, que sale por la editorial Bonum. Vamos a hablar de este libro, porque este libro acaba de salir, así que te voy a hacer preguntas que seguro están en el libro, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, en referencia al título de la charla, La Escuela del Siglo XXII. Cuando empezábamos el colegio nosotros, esa pregunta se hacía siempre. Yo arranqué el colegio en el año 81 y se decía, ¿cómo va a ser la escuela del próximo siglo? Bueno, ya llevamos 20 años del siglo XXI y está bien plantear cómo va a ser la escuela del futuro. ¿Qué aprendimos en estos 20 años y qué ves que va a pasar en el futuro? Hola, Patricio. Hola. Lo primero que aprendimos es cuánto cuestan cambiar las cosas. Porque pareciera como que todo sigue igual, ¿no? Las aulas siguen igual, vos te cambiás el celular, cambiás el auto, cambiás los electrodomésticos, pero la educación pareciera que sigue igual y seguimos teniendo docentes que siguen enseñando como ellos aprendieron. Entonces, a mí siempre me gusta pensar, ¿vos ubicás al Palacio Pisurno? Por supuesto. Que es el Ministerio de Educación de la Nación, que se llama Palacio Pisurno porque está sobre un pasaje que se llama Pisurno, pero en realidad se llama Palacio Sarmiento. Y en realidad vos sabés que en 1886 ese edificio fue construido para ser una escuela primaria. Esa era la concepción que se tenía de la educación en ese momento. La gran pregunta es, ¿qué nos pasó? Entonces yo quiero pensar que el próximo siglo nos va a encontrar mucho más unidos, trabajando juntos por una educación de excelencia. Una educación que va a volver a poner a los chicos en el medio de la escena. Una educación más humanizada e inclusive a los papás trabajando junto a la escuela. Porque el docente ya se dio cuenta que no es la única fuente de conocimiento. Hoy están los celulares, hoy están las tablets, están las computadoras, hoy ahí están los chicos trabajando por proyectos, investigando. Entonces necesitamos volver a poner a los chicos en el centro de la escena. Cuando hablas de eso, pienso, lo primero, el docente como curador, entonces. Cambia el rol del docente, pienso en el aula invertida o en un aprendizaje basado en proyectos y pienso en el docente ya no como aquel andamiaje que nos decía en su momento Brunner o Breuer, no me acuerdo cuál de los dos, los estudié a la par, y pienso ya ahora en un docente como curador. Y vos pensás no solo en eso, sino también pensemos en el espacio de aprendizaje, en el aula. ¿Qué quiero que pase en este aula? Quiero un aula que active, que motive, que energice, que desafíe cognitivamente. ¿Qué quiero yo en ese aula? Y en función de eso pensar en este docente que vos muy bien describís, que va trabajando con diferentes alumnos haciendo diferentes cosas. Nosotros ya sabemos que todos aprendemos a tiempos diferentes y de maneras diferentes. Entonces, ¿por qué no pensar en un aula que esté diseñada, no decorada, diseñada de una manera diferente? Que tenga lugares en alto, como si fuera un bar, en donde podamos hacer toda la parte de brainstorming, de creatividad, de pensar. Lugares más bajos para bajar al plano más terrenal, si querés, las cosas que estamos pensando. Un rincón con tecnología para conectarnos con el mundo, porque cuando nuestros alumnos nacieron, Google ya existía, no podemos no tener tecnología en el aula. Entonces, me gusta pensar en un aula que pueda ser diseñada en función de lo que necesita un docente, y el docente que pueda ser este facilitador que va trabajando con diferentes grupos que van haciendo diferentes cosas. Porque a veces el docente dice, ¿cómo puede ser que los chicos no se motiven? Yo la pregunta que me hago es, ¿será verdad que no se motivan o que no se motivan para hacer lo que el docente quiere que hagan cuando él quiere que lo haga y de la manera en que él quiere que lo haga? Está muy bien, está cambiando entonces el lugar de la autoridad. Mejor dicho, el signo de la autoridad. El docente pierde poder, pero no pierde autoridad. Y gana respeto. Cuando yo era chica, si una maestra tenía que hablar con mis padres, yo no dormía en toda la noche. Hoy si hay reunión de padres con docentes, el que no duerme es el docente.
¿No? Entonces me parece que... Hay risas de docentes, diré, aquí en ¿Es el verdad o auditorio. no? ¿Es verdad o no? Total. Entonces, cuando yo era chica, el docente imponía su autoridad a través de su cargo o de la edad. Hoy no podés hacer eso, porque hoy no podés imponer la autoridad en ningún lado. Entonces vos lo que tenés que hacer es ganarte el respeto a través de la idoneidad y la credibilidad. Es decir, que el rol del docente también tiene que cambiar. Y yo siempre digo que cuando el docente estornuda, se resfría el aula, se resfrían los alumnos. Entender que el vínculo es muy importante, entender que la seguridad emocional de los alumnos es importante. Un alumno que siente que lo van a exponer, un alumno que se siente humillado, un alumno que siente que lo pueden llegar a burlar, no va a levantar nunca la mano y no va a desplegar nunca su potencial creativo. Entonces, generar un aula sana en donde los chicos se animen a salir de su zona de confort, se animen a asumir riesgos, es lo que nosotros estamos buscando. Me gusta lo que decís, pero voy a ponerme en el lugar del abogado del diablo. Ok. A nosotros los docentes, yo además soy profesor, tengo pocas horas de clase, a lo largo de los años he dejado, creo que ahora tengo 14 o 15, 17 si sumo las del segundo cuatrimestre. A nosotros como docentes, primero que somos docentes taxis, somos maestros taxis, vamos de un colegio a otro. Segundo, digo, yo no porque doy en un solo instituto porque he conseguido tener otros trabajos, pero el que vive solamente de la docencia necesita muchas horas de clase. Muchas horas de clase, son muchos alumnos, son muchas planificaciones, son muchos contenidos y es mucha entrega. Entonces pienso, ese docente que tiene 60 horas de clases semanales, que va a un colegio A un colegio B y del B pasa al C y del C al D, ¿cómo hace para organizar un aula con distintos ambientes? ¿Cómo hace para romper la dinámica del claustro y que no se le desmadren los chicos? ¿Cómo hace para estar presente en un aula donde en realidad ya está pensando que en 40 minutos tiene que tomarse un colectivo para ir a otro lugar? Es muy difícil, es muy difícil. Por eso tenemos que volver a darle prestigio al rol docente. Por eso tenemos que volver a pensar en sueldos acorde con la gran tarea que tienen los docentes. La docencia es la madre de todas las profesiones. El docente necesita estar tranquilo, necesita estar en eje, porque si él no está en eje y no está tranquilo, ¿cómo le va a enseñar también a sus alumnos a manejar sus emociones? Entonces me parece que hay un montón de cosas que tenemos que trabajar en el ámbito de la educación y no es únicamente el qué enseñamos y cómo lo enseñamos. Es volver a darle el prestigio que el docente necesita, esa autoridad que en algún momento tuvo el docente, involucrar a la familia en este tema de respetar a la educación, respetar al colegio y respetar a los docentes. Y después también es verdad que cuando uno tiene un buen vínculo con los alumnos, cuando hay una buena conexión, puedes lograr lo que querés en el aula. El docente que tiene problema de disciplina no tiene problema de disciplina, tiene problemas de conexión con los alumnos. Por eso es tan importante el tema del vínculo. Yo les puedo decir a los chicos, hoy vamos a leer el cuento debajo del ceibo y nos vamos todos caminando al ceibo. Llego al ceibo, miro para atrás y no hay nadie, se fugaron todos. El problema no es el ceibo, el problema es que ese docente no estaría teniendo conexión con sus alumnos. Entonces, cuando tenemos un buen manejo del aula y hay una buena conexión con los alumnos, vos podés trabajar en grupos, vos podés trabajar con tecnología, vos podés hacer lo que quieras porque estás disfrutando de dictar la clase. El problema es cuando tenés mal manejo del aula, no tenés el apoyo de los directivos, tenés que estar corriendo de un colegio al otro, ahí claramente se hace mucho más difícil. Laura, y yo tengo un curso yo tengo 5 cursos, en el secundario manejo los 5 cursos, pero hay un segundo particular con el que me llevo mal. Cerdí acá, una de las profesoras que es compañera mía en el colegio. Yo tengo los 5 cursos, pero hay un segundo con el que me llevo realmente mal. A mí, esos chicos no me dicen profesor ni me dicen Patricio, me dicen P. Porque juegan con esa idea. Hay mucha unión con ese grupo. Me dicen P o Patrick. Pero en el momento de estar estudiando, les cuesta muchísimo concentrarse. ¿Qué tengo que hacer? Aprovecho esta entrevista. Esto es un taller, una clase práctica para mí. Así que me salió gratis. Pero digo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿De qué forma puedo entrar para romper ese círculo vicioso? Son pibes afectivamente muy comprometidos conmigo, pero en cuanto a lo que tiene que ver con lo académico, me hacen sacar canas verdes.
Bueno, lo primero que tenemos que ver es si los chicos son así con todos los docentes o son así con vos. Si fuese con vos, tenemos que trabajar el vínculo y la conexión emocional. Si fuese con todos los docentes, tenemos que trabajar lo que es la alfabetización académica. Hay chicos que no saben ser alumnos. Nadie le enseñó a ser alumnos. Nadie le enseñó a tomar notas, nadie les enseñó a investigar, nadie les enseñó a levantar la mano para hacer una pregunta, nadie les enseñó a mejorar su argumento en vez de descalificar lo que dice el otro. Entonces habría que trabajar por qué pasa lo que pasa, ¿no? Porque a veces, esto le pasa a muchos docentes también, que los alumnos se portan mal y, no sé, generan una consecuencia. Hay que ver si que lo que hacen mal lo hacen porque no sabían o porque lo están haciendo a propósito. Y ahí la consecuencia tiene que ser diferente. Entonces, si es un tema con vos, trabajar el vínculo, la conexión emocional, de encontrarlos afuera y tratar de hablar de un tema diferente para que vos no seas el docente y ellos los alumnos, para que no esta jerarquía superior. ¿Puedo? Perdón que te interrumpa, Dale. pero realmente me interesa porque Sí. es un curso que siempre me hace pensar. ¿Puedo no dar clases un día y trabajar otro tema, un debate? Tenés que hacerlo y además tenés que invertir en la relación. Porque si vos no invertís en la relación, se va a pasar todo el año y va a pasar esto, que vos vas a enseñar, pero ellos no van a aprender. Entonces nosotros tenemos que trabajar es que ellos puedan aprender, independiente que yo ya lo dije, y para que aprendan se tienen que dar ciertas condiciones en el aula y vos tenés que ser el custodio de todo esto. ¿Y qué hago con la planificación, con las evaluaciones? ¿Qué hago con el pedido de los directivos del colegio? No hay nadie que me esté revisando, como a ningún docente, no hay un directivo que te está revisando clase a clase. Pero vos tenés tu propia planificación y sabés que qué sé yo, 30 de mayo tenés que tomar la segunda prueba. A veces tenés que hackear el sistema. A veces tenemos que hackear el sistema. Si vos sos mi alumno de matemática y te sacaste un 4 en una prueba, y a la prueba siguiente te volvés a sacar un 4, y a la próxima te sacas otro 4, ¿qué pensás que va a pasar con vos en la próxima prueba? Me va a sacar un 1. Seguro, porque tirás los remos y ya está, abandonás, porque no ves esperanza. Si yo te vuelvo a poner un 4 o te vuelvo a poner un 1, a vos yo ya te pierdo. Y como docente no me puedo dar el lujo de perderte. Entonces lo que tengo que hacer es hackear el sistema. Pero y entonces yo no voy a hacer la plancha sabiendo Pará. que te voy a... No, pará. ¿Qué es hackear el sistema? Patricio, quiero hablar con vos. Esta evaluación tampoco la aprobaste. Pero pará, no te preocupes. En esta te presto nota. ¿Cómo? No te regalo, te presto. Esto significa que para la próxima evaluación no te puede ir bien. Te tiene que ir requete contra súper bien porque me tenés que devolver nota. Y además te quiero sentado cerca mío para que me preguntes cuando no entendés algo. Quiero verte la cara y ver si me estás siguiendo. Te voy a pedir que ayudes a los otros chicos y después vemos qué hacemos con las pruebas anteriores. Pero esto es confidencial. ¿Trato hecho? Vamos Entonces, a probarlo. te rescato. El docente tiene que rescatar a los alumnos, no dejar que se le vayan cayendo. Entonces, a veces tenés que hackear el sistema, a veces tendrás que cortar un poquito el contenido de los programas, porque es verdad, el día tiene 24 horas para todo el mundo. Entonces, no vas a poder trabajar lo socioemocional, la conexión y encima cumplir con todo lo que tenés en el programa. A veces vas a tener que hacer un poquito de recorte, vas a tener que hacer adecuaciones, pero lo importante que tenemos que entender es que sin vínculo no hay aprendizaje y de la otra manera vas a estar enseñando todo el currículum, todo el programa, vas a cubrir todo el libro, pero los chicos no van a haber aprendido. Y lo peor que te puede pasar es que un chico estudie, rinda, apruebe y a los 4 días se olvide de todo, porque solamente estudió para zafar en la prueba. Vos lo que querés es que aprendan. El conocimiento perdurable, por supuesto. Totalmente. Y entonces aprobar va a ser una consecuencia de este aprender. Es interesante, yo recuerdo que el libro que trajiste a Grupo Vida, en el Auditorio de Grandes Libros, Sí. tenía que ver con el ecosistema de la escuela. Vos nunca planteás la escuela, el aula como un espacio estanco y únicamente donde es mi hora y nada más. Vos hablás del compromiso de los directivos, hablás del compromiso de los padres. En esta idea de que yo te presto nota, ¿se la presto yo o se la presta la escuela? ¿Tengo que avisarle a los directores? ¿Cómo hago? Y yo te estoy hablando de hackear el sistema. Cuando hackeamos el sistema, no sé si siempre avisamos. Si tenés un director que te va a apoyar, claramente. Es más, me encantaría que esto surja del director a los docentes. Chicos, tenemos que rescatar a los chicos. No los tenemos que dejar que se nos caigan del bote. Entonces, esto va a depender de la relación que vos tengas con ellos. Yo creo mucho, de hecho, mi libro anterior a este es que enseñes no significa que aprendan. Exactamente. Que también es de Editorial Bonum. Y ahí yo planteo todas estas cosas, de la importancia de tener un aula afectiva, en donde el docente efectivo es un docente afectivo también, que está cercano, que está viendo. Un chico que se acaban de separar sus papás, no quiere escucharte. Un chico al que le acaban de regalar un cachorrito que está esperando hace 3 años, no quiere escucharte. Si no están dadas las condiciones para que los chicos puedan escucharte, o puedan trabajar en grupo, o puedan estar presentes,
en todas las dimensiones, vos vas a enseñar, pero ellos no van a aprender. Por eso a veces vas a poder conversar esto con los directores, con otros colegas, y muchas veces yo siempre digo que el aula es una comunidad en donde estamos todos. Lo que te pasa a vos me afecta a mí, lo que me pasa a mí te afecta a vos, y lo que le pasa a un compañero también te afecta a vos. Si vos levantás la mano con una pregunta y el de al lado te hace... y no vas a querer contestar, no vas a poder desplegar toda tu creatividad. Entonces, en ese ecosistema, en esta comunidad que estamos nosotros, el líder sos vos como docente. Yo tengo que tener el pulso del aula para saber cómo están mis alumnos, pero ¿y qué pasa cuando un curso va más rápido que yo? Cuando el curso va más rápido, ¿en qué sentido? En el sentido de que aprende los contenidos más rápido de lo que yo los doy. Me ha pasado también más de una vez que me siento en un desafío y digo, quiero darles más, pero no sé cómo. Es maravilloso eso, sí. Es maravilloso. Entonces lo que hacemos es justamente la adecuación, subir un poco más, trabajar, como decimos, con el aula invertida, darles cosas interesantes para que sigan investigando ellos, generar proyectos. Ahora hay un montón de aplicaciones, hay un montón de programas en donde, si a vos, por ejemplo, te gusta esta idea de trabajar por proyectos, hay lugares que juntan alumnos de todo el mundo en función del proyecto. Vos querés trabajar proyecto ABC, no sé, te metés en esta página web y te juntan con chicos de Suecia, de Finlandia, de Brasil, si querés de España, si necesitas el castellano, para trabajar por proyectos. Es decir, que vos podés extender el contenido de una manera tal vez mucho más práctica y que sea interesante para ellos. Vos hablás ahora de introducir la tecnología y quiero quedarme un segundo con esto. Es una de las preguntas que he hecho en la gran mayoría de las entrevistas, porque todas las personas que han pasado tienen roles distintos, pedagogos, dirigentes políticos, actualmente funcionarios, etc. La plataforma TICMAS tiene este nombre porque la T es la de tecnología. ¿Cómo se puede introducir la tecnología en el aula para que sea un cambio en valor y no solamente un gatopardismo? Total. La tecnología ya tiene que ser parte del aula. No es una pregunta que nos tenemos que hacer. Yo te dije hace un ratito que cuando nuestros alumnos nacieron, Google ya existía. El problema con la tecnología no lo tiene el chico, lo tiene el adulto. Hoy con el celular vos podés saber dónde queda tal ciudad, qué comida se come no sé dónde, podés pedirte un taxi, podés saber cómo se dice tal palabra, podés hacer lo que quieras con el celular. Es una gran computadora. Entonces, la tecnología no puede ser nunca un fin, tiene que ser un medio y tiene que estar absolutamente integrado al aula, porque a través de la tecnología vos entendés más rápido, vos estás hablando tu mismo idioma. Lo que pasa es que para trabajar con tecnología, el manejo del aula tiene que ser impecable. Algunos docentes dicen, no, yo no uso tecnología, no uso los celulares, porque al final empiezan a trabajar con redes sociales, abren Facebook, abren WhatsApp y no se puede. Y esto es lo mismo que decir, prohibido las lapiceras, porque con la lapicera puedes lastimar a un amigo. El problema no es el recurso, el problema es el uso que yo le doy a este recurso. Entonces, en ese sentido, cuando el docente tiene una buena conexión con sus alumnos y un buen manejo del aula, el celular, la tablet y la computadora te abren un universo enorme. En vez de decirles, en Nueva Delhi hay un museo donde hay dinosaurios, vos te pones el Google Card Box y estás viendo el dinosaurio en realidad aumentada, estás trabajando con realidad virtual, estás haciendo encuestas que tenés la contestación en 3 segundos, estás generando juegos que son mucho más divertidos que un cuestionario escrito. Entonces, cuando el docente se anima y no le da miedo que el alumno sepa más, cuéntenme si conocen aplicaciones que puedan ser interesantes, ahí también crece el docente, porque si no, el docente siempre está haciendo las mismas preguntas, la misma evaluación y el docente se aburre. Pero acá, como vos dijiste, ¿qué hago cuando mis alumnos van más rápido? Ahí te enriqueces vos también como docente. Yo siempre digo que yo llevo 26 años en aula. Siempre digo que los primeros 10 años fueron de aprendizaje y yo aprendí con esos chicos y que recién aprendí a dar clase cuando aprendí a decir no sé. Cuando me hicieron una pregunta yo dije no sé. Lamento muchísimo esos 10 años de esos chicos. Ahora, creo que es una pregunta válida, ¿no? Digo, ¿cómo afecta mi desconocimiento de aula en los chicos que se están formando, en los alumnos que estamos formando? Y lo que pasa que depende cuánto desconocimiento, ¿no? Nadie puede saber absolutamente todo. Si cada tanto vos decís, chicos, a ver, aprendamos juntos, a ver, saquen el celular, ¿quién lo googlea? ¿Quién sabe esto? Se arma una comunidad súper interesante. Ahora, hablamos de que yo voy a ganar el respeto a través de la idoneidad. Si tengo un docente que todo el tiempo está diciendo no sé, ahí como que la relación ya se hace más difícil. Pero está buenísimo
muchísimo no saber, porque aprendemos todos juntos. Y además está cambiando todo tan rápido que si nosotros no cambiamos también la manera en que dictamos las clases, muy pronto nos van a poner un cartelito de Game Over. Mirá lo que pasó con Spotify y la industria discográfica, lo que pasa con los taxis y con Uber, lo que pasa con las discotecas. Ahora todos se bajan Tinder y ya no necesitas ir a bailar porque conoces a alguien en Tinder. La gente ya no se compra el pendrive porque puedes subirlo a la nube. No te compras una cámara de fotos porque tenés el celular. O sea, está cambiando. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer profesorado de no sé, Zumba hace 8 años? Y hoy se están llenando de plata. Cambia todo de una manera tan rápida, que el docente también tiene que tener esa cintura. ¿Por qué? Porque vos tenés chicos que están súper estimulados hoy, Patricio. Eso quiere decir que con el celular ya lo vieron todo, lo conocen todo. Cuando el docente se para a dictar su clase de manera tradicional, pareciera que está en cámara lenta. Entonces, si no los involucramos a ellos, si no los ponemos a hacer, si no involucramos la tecnología, si no trabajamos con blogs, composición, la lee el alumno y con suerte el docente, pero escriben un blog y de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Si es interesante, lo leen cientos, miles de personas y le genera al alumno más compromiso y más responsabilidad. Entonces va a escribir con otro tipo de motivación. Entonces, me parece que esto es interesante, empezar a repensar la educación para que el docente pueda ser más facilitador y que los chicos hagan. Cuanto más habla el docente, menos aprende el alumno. Los chicos tienen que empezar a hacer, es la cultura maker, la del hacer, y a partir de ahí los chicos seguramente se van a enganchar muchísimo más. Es muy interesante. Yo creo que todas las charlas que hemos tenido aquí en el auditorio, desde Melina Furman, hay un teléfono que está sonando, espero que no sea el mío, no tengo ni idea. ¿No? No sé, hay un teléfono que sonaba. Desde Melina Furman hasta Mariano Nadorowski, todos están hablando acerca de cómo la escuela necesita sí o sí replantearse, no porque esté en crisis, sino porque está en un estado de quietud. De chatura. Sí. Todos, y digo, desde Melina Furman, que está en aula, hasta Mariano Nadorowski, que fue ministro de Educación, todos están hablando de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Un docente a la vez. Yo estoy dictando capacitaciones todo el tiempo, vos sabés. El tema de los libros, el tema de... Yo creo que hay tanta gente con tanta vocación y con tantas ganas que se emociona cuando otros también hacen lo mismo. Yo tengo mi Facebook, que es Laura Lewin Online, y estoy todo el tiempo poniendo contenido para mover, para activar, para energizar. Y cuando vos ves que al otro le pasa lo mismo que a vos, te da más fuerza. Uno empieza a tener menos fuerza. Gracias. No sé si se escuchan los aplausos. Es porque acá están trabajando, acá en el stand de TICMAS, cada uno de las estaciones tiene trabajos con chicos. Hoy además es un día de muchas escuelas, de lengua, de biología, ciencias, más allá. ¿Acá qué es? El bingo inglés, digo. Y lo que siento es que acá los pibes se matan. Ayer eran las 8:30 de la noche y estaban trabajando sobre distintos tipos de interpretar el lenguaje más formal y el lenguaje más actual o casi lunfardo. Y había pibes que estaban, qué sé yo, chicos de 8 años que estaban metidos ahí adentro. Porque es interesante y esa es la clave. La clase no tiene que ser divertida, tiene que ser interesante. Y cuando Ese es el título, Este es el título de la charla, creo. Bueno, la clase tiene que ser interesante. Cuando es interesante, estás fascinado, estás poniendo todo de vos, no te querés ir. Ahora, cuando la clase es un embole y vos estás... ¿Para qué cornos me sirve esto? Se acaba, se baja como una especie de filtro y ya no te interesa más. Por eso es muy difícil también con estos chicos tan sobreestimulados darles algo que los sorprenda. Porque yo te decía recién, ya lo vieron todo, ya lo escucharon todo. ¿Cómo haces para sorprenderlos? ¿Cómo haces para traer la novedad? Por eso tenemos que entender como docentes que estamos compitiendo con Netflix, que estamos compitiendo con YouTube. Entonces esto de hablar y hablar ya no le causa el menor interés a los chicos. ¿Por qué los chicos se aburren en la clase de historia, pero les encanta History Channel? Es la transmisión lo que tiene que cambiar. Bueno, me voy a quedar con muchas de tus ideas. Yo creo que lo que tiene Laura en sus cosas es que sos como muy revolucionaria, con pequeñas cositas. Creo que la revolución siempre arranca ladrillo por ladrillo, ¿no? Y me parece que me quiero quedar con muchas ideas y mientras vos hablabas yo veía las caras de la gente asintiendo o pensando. Me parece que eso también es algo muy valioso. Pero para cerrar la entrevista, agradecerte. Además, quiero repetir que Laura está
volviendo de una enfermedad grave, entonces Bueno, para una enfermedad grave, sí, estuve internada con una operación y estuve con riesgo de vida, pero Bueno, ya estoy bien. Bueno, es una enfermedad grave. Ya estoy bien. Nada, quiero cerrar la charla, agradecerte el tiempo y quiero que nos cuentes de este libro que está tan caliente que quema por un lado y por otro lado la tinta todavía está muy fresca. Acaba de salir en la editorial Bonum, lo voy a volver a mostrar en cámara, Fuertes y Felices, que tiene un subtítulo bastante pinchado también, ¿no? Para que te pincha mucho. Mirá, yo empecé a escribir para directores y escribí también muchísimo para docentes. Este es mi 8º libro. Y en algún momento, hablando con los docentes, el docente, por ejemplo, me decía, ¿podés creer que viene una mamá con el hijo y me dice, es re burro como yo, a ver qué podés hacer con esto? Entonces empecé a pensar con la gente del editorial que además de trabajar con el director y trabajar con los docentes y obviamente trabajar con los alumnos, teníamos que trabajar con los papás. Entonces salió Fuertes y Felices, que es el amor de mi vida. Amo este libro, me parece que quedó precioso, es muy, muy práctico. Hay un par de... Las preguntas de atrás son interesantes. ¿Cómo hacemos para responder en vez de reaccionar, por ejemplo? Claro, porque una de las cosas que hace el padre es, te podés ir a bañar, y reacciona frente a todo lo que pasa. Y de esa manera vos no estás enseñando, vos tenés que enseñarle a tus hijos. De la misma manera que en el colegio les enseñan matemática, lengua, inglés, hay que enseñarles también habilidades socioemocionales y hay que enseñarles. Un chico no se levanta un día y dice, qué buen día para volver loca a mi mamá, qué buen día para desafiar a mi papá. Hace lo que puede. Cuando un chico desafía es porque no sabe expresarse de otra manera y eso también hay que enseñárselo. Entonces yo hablo que muchas veces, viste en el avión, cuando vos vas volando en un avión, que la azafata te dice que en caso de despresurización, primero te pones la máscara vos y después se la pones a tu hijo. ¿Por qué? Porque si no me la pongo yo y se la pongo a mi hijo, muy rápidamente, por falta de oxígeno, lo que me pasó a mí después de la operación, es que se van a desmayar y no van a poder accionar. Entonces, de la misma manera que en un avión, primero te pones la máscara vos, el adulto, para después ayudar a tu hijo, como mamá y papá también. Primero me ayudo yo. ¿Cómo? Tratando de estar en eje, respirando, respondiendo en vez de reaccionar, y esto lo que va a generar es una mejor conexión con los chicos. Y lo mismo que te conté para el aula, pasa en casa. Un papá o una mamá que no se sabe conectar con el hijo va a perder esa influencia. Y después nos preguntamos por qué los chicos adolescentes escuchan mucho más a sus pares que a sus padres. Y es porque los padres perdieron esta influencia. Entonces esta conexión con los chicos me parece que es muy importante. Esto de firmeza sí, pero con ternura. ¿Sí? Bueno, hay un montón de cosas que creo que les va a interesar muchísimo en el libro. Laura, siempre es un placer hablar con vos. Además, Laura habla a una velocidad que si no le prestás atención, te quedaste a mitad de camino. Me encanta eso porque justamente ayer teníamos acá a Hernán Aldana que decía que... Muy amigo mío, un genio. Es un genio, realmente. Y él, una de las cosas que decía es, el docente tiene que captar la atención, y creo que ese captar la atención y tu idea de armar un vínculo se une en lo que tiene que ver con la empatía. Por eso todas las charlas que hacemos finalmente son como un puzzle donde van cayendo cada uno de ustedes y que en lugar de oponerse se van complementando. Me parece muy interesante, charlar con vos siempre es interesante, y la verdad que hayas venido después de tu estado de reposo es todavía mayor de agradecimiento. No, un placer enorme, gracias por invitarme, no se asusten que estoy bien y hasta siempre. Muchas gracias, Patricio. Gracias a vos.